Cuba exprimir a los contribuyentes para aumentar los ingresos del Estado. Habrá más rigor en el cobro de impuestos a cuentapropistas, MIPYMES y otros actores económicos. El pasado año terminó para la economía cubana con un déficit fiscal, más gastos que ingresos al presupuesto, de 98.663.800.000 pesos, mucho más que lo que se había proyectado. Para el actual 2024 se prevé un déficit aún mayor, ascendente a 147.391 millones de pesos. En ese contexto, las autoridades financieras, con tal de no afectar el nivel de gastos planificados, piensan centrar sus esfuerzos en incrementar los ingresos presupuestarios. De esa manera no solo se garantizaría mantener el déficit en el entorno de lo previsto, sino que incluso se podría disminuir ese desfavorable indicador. Y el modo más expedito de aumentar los ingresos presupuestarios es cobrándoles más impuestos a los contribuyentes, tanto a los actores no estatales como al sistema empresarial. En ese sentido, se inscriben algunos de los pronunciamientos recientes de la cúpula gobernante. El primer ministro Manuel Marrero, como parte de las medidas de ajuste anunciadas en días pasados, se refirió a avanzar en el perfeccionamiento de la gestión de la administración tributaria, es decir, ser más eficiente en el cobro de los impuestos. Por otra parte, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, al dar a conocer el inicio de la campaña de declaración jurada de ingresos personales, afirmó que, desde la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, se han creado las condiciones para ser más rigurosos en la comprobación de los contenidos de las declaraciones juradas. El ministro, obviamente, se refiere a que los funcionarios de la ONAT revisarán minuciosamente todas las declaraciones juradas que se presenten, con tal de asegurar que los contribuyentes declaren hasta el último centavo de los ingresos que hayan obtenido, y así deban pagar la mayor cantidad de impuestos. Válido es recordar algunos de los mecanismos con que cuentan las oficinas de la ONAT para monitorear los ingresos que se vayan recaudando en unos casos y de recibir directamente más impuestos en otros casos. Para controlar más a los trabajadores por cuenta propia, la ONAT se apoya en las cuentas bancarias fiscales, en las que por obligación los cuentapropistas deben depositar buena parte de los ingresos que perciban, y en el caso de las MIPYMES, también el señor Marrero dio a conocer que se eliminan las exenciones de impuestos durante los primeros 6 meses de su constitución, y por otra parte que deberán pagar impuestos sobre las ventas por la totalidad de las operaciones que realicen. O sea que el presupuesto estatal recibirá muchos más impuestos provenientes de estos actores no estatales. Para aquellos contribuyentes que la ONAT califique como subdeclarantes, es decir, que no declaren la totalidad de sus ingresos, o incluso si se niegan a presentar sus declaraciones juradas, se reservan las más variadas sanciones. En el caso de las personas naturales, cuentapropistas, pueden ser multadas, privadas de su licencia para operar, o en la peor de las variantes llevadas a los tribunales y condenadas a penas de cárcel. Para las personas jurídicas, además de las multas, el retiro de las licencias y el cierre de establecimientos, se incluye el embargo de sus cuentas bancarias. Y últimamente, la ONAT ha incorporado a su arsenal sancionador la regulación migratoria a todos aquellos contribuyentes que presenten deudas con el presupuesto estatal. Se incluyen entre estas deudas las originadas por una supuesta subdeclaración en la declaración jurada de ingresos personales. Hasta el más acariciado deseo de muchos cubanos de viajar o emigrar se podría ver frustrado por estos funcionarios castristas que cobran los impuestos con el mismo brío con que los vampiros chupan la sangre. Siguiendo con las noticias, el régimen recoge cable y llama a seguir las recomendaciones de la OMS sobre el COVID-19. El gobierno cubano llamó a seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, ante el incremento del COVID-19 y otras enfermedades respiratorias agudas en el mundo. Ello contrasta con la postura que el Ministerio de Salud Pública, MINSAP, expuso hace poco,
cuando minimizó las alertas de la misma OMS. Según el reporte del sitio oficial Cuba Debate, en el primer encuentro del año con científicos y expertos para temas de salud, Miguel Díaz-Canel Bermúdez indicó estar debidamente preparados ante estas amenazas. La pandemia del coronavirus evidenció la preparación de la que habló Díaz-Canel. Según las cifras oficiales, desde marzo de 2020 fueron reportados en Cuba 1.111.177 casos de COVID-19, de los que habrían fallecido 8.530, una cifra que la inédita cantidad de defunciones ocurridas en la isla en 2021 ponen en cuestión. Además, el gobierno cubano priorizó la fabricación de sus vacunas, hecho que afectó la producción de otros medicamentos, y no aplicó a mecanismos internacionales proveedores de esos fármacos. Durante la pandemia, el sistema sanitario de la isla se vio colapsado y en varios momentos hubo problemas con las pruebas para diagnosticar la enfermedad. Ahora, en el intercambio que habitualmente sostiene el gobierno cubano con integrantes de la comunidad científica y médica del país, Manuel Marrero Cruz orientó seguir estudiando los efectos del COVID-19 en las personas que padecieron esta enfermedad. La doctora Carilda Pena García, vicetitular del MINSAP, informó que a pesar del repunte del COVID-19 y otras enfermedades respiratorias agudas en varias partes del mundo, en Cuba no está ocurriendo lo mismo. Sin embargo, esto no develará la confianza y hay que estar atentos, alertó la especialista. Peña dijo que en las 2 últimas semanas de 2023, incluso en todo el mes de diciembre, en el país hubo una disminución de las atenciones médicas por infecciones respiratorias agudas, IRA, en comparación con igual periodo de 2022, incluyendo el reporte de casos de COVID-19. En la primera semana de 2024, el comportamiento de IRA y COVID-19 se mantuvo igual, a la baja. Peña recordó que en 2023 no se reportó ningún fallecido por COVID-19 y hubo una disminución del número de casos graves en las terapias intensivas y de la letalidad por esta causa. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.